Ante la existencia del gobierno federal de ir con una reforma electoral, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal Electoral han planteado una propuesta, digamos, de mucho mayor consenso, con puntos, digamos, también mucho más claros y más específicos de los que hasta ahora sabemos por parte del gobierno federal. Para conocer la cabalidad, yo le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, que converse con nosotros. Muy buenos días, qué gusto poder saludarte y tenerte en este espacio. Buenos días, Erika, un gusto estar con ustedes. A ver, lo que hemos escuchado hasta ahora del gobierno federal o del Movimiento de Regeneración Nacional es que van por una reforma electoral. Lo que sabemos es que buscarán llevar a elección popular la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que buscarán recortarle los recursos, porque el argumento me parece muy similar al que escuchamos en la reforma al Poder Judicial, es que en el INE se gasta mucho dinero, que hay mucho dinero de por medio y entonces que van por un recorte y la desaparición de diputados plurinominales, además de la posible desaparición de los órganos electorales locales. ¿Hacia dónde apunta esta reforma y qué es lo que ustedes como exconsejeros y sobre todo tú particularmente como exconsejero del INE percibes que se estaría generando con esta reforma, Lorenzo? Bueno, no hay claridad absoluta de hacia dónde van, en el sentido de que todavía no hay una iniciativa presentada. Pero sí, los puntos que tú mencionas no solamente son los puntos que ha mencionado la presidenta públicamente, sino que además forman parte de los intentos de reforma electoral que ha presentado, que ha pretendido Morena desde 2019, o por lo menos van en el mismo sentido, si no es que reproducen algunos. Hay que recordar que la reforma electoral en realidad fue el punto de partida que se pretendió, o que pretendió el oficialismo en su ambicioso programa, digámoslo así, de concentración de facultades, de poder y de reformulación del Estado constitucional. En 2019 se presentó una iniciativa por parte del legislativo, de las bancadas de Morena, que fue frenada, entre otras cosas, por expresiones populares de rechazo, como aquella que fue célebre en su momento, que se tradujo en el hashtag Yo Defiendo al INE. En 2022, el presidente López Obrador presentó su plan A, que era justamente un plan de reforma constitucional en el ámbito electoral, que fracasó ante la movilización ciudadana que forzó a la oposición a votar en contra, amarrarse al mástil, para decirlo de alguna manera, y votar en contra, con lo cual esta propuesta, careció de los números para poder ser aprobada. Inmediatamente, en cuestión de horas, el morenismo impuso el plan B, que era una reforma legal que tenía el mismo propósito de acotar la autonomía del INE, de desmantelar al INE, de afectar, digamos, los mecanismos de representación y de eliminar las condiciones de equidad que se han venido construyendo en el país. Después vino el plan C, que no se llevó a cabo en su ámbito electoral porque se le dio prioridad a otras materias como la que ya mencionaba, otros temas como la reforma judicial, la militarización de la Guardia Nacional, la desaparición de los otros órganos autónomos, etcétera. Entonces, estamos frente a un plan, frente a la concreción de un plan que lleva mucho tiempo fraguándose y que fue pospuesto, sea por la reacción ciudadana, sea por la reacción en su momento del INE, digamos, pero también, digamos así, digamos, por las complicaciones que esto les generó. Ahora, pues bueno, con una mayoría, una supermayoría en el Congreso, indebida e inconstitucional, pues llegó la hora de la reforma electoral, y aunque no se conocen, insisto, la propuesta en específico, pues sí se tiene idea por los antecedentes que te he comentado y por lo que han sido los dichos y las directrices, digamos, que la propia presidenta Sheinbaum ha delineado, pues hacia dónde va, y eso nos preocupó muchísimo, porque el sentido de esta reforma electoral invoca una ruta completamente a la inversa, o que en todo caso mina exactamente pues aquellos elementos que fueron los que guiaron a las reformas electorales en el pasado y que nos permitieron transitar hacia la democracia en el ámbito electoral, y que, repito, insisto, solamente para cerrar, han sido, por un lado, la creación de instituciones autónomas frente al poder e independientes frente a los partidos, con una estructura profesional muy sólida. Pues el mejor servicio de carrera hoy que hay en el país es sin duda el servicio profesional electoral. Segundo, un conjunto de reglas
que inyectan certeza, digamos, a los procesos electorales y que hacen de las autoridades electorales árbitros que resuelven la disputa. Y tercero, las condiciones de equidad, entre las cuales pues el financiamiento público como una manera de generar un piso parejo, un piso mínimo parejo, pues han sido fundamentales. Con esos son los tres pilares en los que con el pretexto de ahorrar dinero contra el que nadie está en contra. El problema es que ya vimos lo que significan elecciones sin presupuesto. Las elecciones judiciales fueron un desastre, fueron las peores elecciones en términos de calidad e integridad democrática de las últimas décadas. Bueno, pues todo esto es producto, digamos, de los recortes absurdos que hicieron que uno de los poderes hoy fuera electo con una elección que costó la mitad de la de los otros dos poderes. La austeridad en los partidos, con la que nadie está en contra, pero que claramente tiene, esto no es una propuesta nueva, lo pretendió el PAN cuando era gobierno, lo pretendió el PRI cuando era gobierno, lo pretende ahora que Morena, que es gobierno, que es la reducción drástica del financiamiento público, pues porque claro, hoy Morena, como los otros partidos antes, pues tienen todo el respaldo del Estado para programas sociales y demás para promoverse. No necesitan el financiamiento de partido. Pues la autonomía del INE, ¿no? Y por eso la pretensión de elegir a los consejeros, las y los consejeros, pues para subordinarlos, igualito que pasó con el Poder Judicial. De hecho, el Poder Judicial pasó por una idea que originalmente, como te decía, había nacido para el INE, digamos, ¿no? Elegir popularmente a sus titulares. Ahora, Lorenzo, quiero detenerme en varios aspectos que has mencionado. Platicábamos en estos días con Luis Carlos Ugalde, quien también es ex consejero presidente del órgano electoral, y él nos decía que el mayor problema que tiene hoy la democracia mexicana es la infiltración del crimen organizado dentro de los partidos políticos, dentro de las estructuras gubernamentales, etcétera. Y que esto de reducir el financiamiento de los partidos políticos, aunque suena muy bien, genera o aumenta, digamos, mejor dicho, el riesgo de que dinero proveniente del crimen termine inmerso en los partidos políticos, en las candidaturas y por ende en las estructuras gubernamentales. ¿Coincides en este análisis? Mira, sí, aunque ojalá, y lo digo con toda la conciencia, ojalá y el mayor problema que enfrenta, que no es menor, que enfrentar a nuestra democracia es la intromisión del crimen organizado. Ese es uno de los peores problemas que aqueja a la sociedad mexicana en general, no solamente a la democracia. Todos los ámbitos de la vida social están siendo alterados, digamos, por la presencia expansiva, digamos, del crimen organizado frente a las pésimas políticas públicas que, por cierto, parecía una competencia a ver quién ha ejercido la peor política pública, que se vinieron instrumentando desde el gobierno de Calderón en adelante. Es decir, ese problema está allí y es grave y afecta a todos los ámbitos de la vida social, incluido el electoral, justamente con el tema que mencionas. Ojalá, decía, fuera el peor de los problemas, porque yo creo que el peor de los problemas es el de la erosión democrática que desde el poder, quienes fueron democráticamente electos, quienes en el pasado o quienes se aprovecharon de las reglas que se construyeron en el pasado para poder abrir la puerta del acceso al poder a través de elecciones libres, ciertas, transparentes y auténticas, hoy desde el poder están utilizando todas las herramientas del poder, lícitas e ilícitas. Ahí está pues el chantaje casi criminal y mafioso con el que se consiguió la mayoría calificada que no le dio las urnas por parte del oficialismo para aprobar la reforma judicial el año pasado, ¿no?, en el Senado. Así que yo creo que el principal problema que tiene la democracia mexicana es el de personas que aprovecharon la democracia para llegar al poder y desde el poder están dinamitando la democracia, como está ocurriendo en muchos otros países del mundo. Ahora, dicho lo anterior, por si eso no fuera poco, además tenemos el problema que mencionas y que mencionaba Luis Carlos Ugalde, con el que coincido, que es la presencia cada vez más desenfrenada, digamos, del crimen organizado en la política y que, a diferencia que claramente ha venido cambiando, digámoslo así, su actitud frente a la política, probablemente en un pasado centrada más en no meterse en las elecciones por la visibilidad que dan las elecciones, ¿no?, los focos, los reflectores que estas atraen, esperar a que fueran gobiernos electos y después cooptarlos o amenazarlos. Ahora no, ahora lo que estamos viendo es una presencia mucho mayor, un financiamiento
que el INE no está siendo capaz, digamos, de identificar y que muy probablemente viene de fuentes ilícitas. En ese contexto, pues es casi criminal o una complicidad mafiosa la pretensión de reducir el financiamiento público a los partidos. Nadie está en contra de racionalizarlo, ¿eh? De hecho, parte de las propuestas que hicimos en el documento del IETD es plantear que de financiamiento sea distribuido de mejor manera. Es decir, hoy se distribuye un 30% esa bolsa de manera igualitaria y un 70% de manera proporcional. Nosotros planteamos que se distribuya de manera 30%, de manera 50% igualitaria y 50% proporcional. Y nadie está en contra de revisar si hay áreas de oportunidad para disminuir ese financiamiento, pero hacerlo como lo ha venido pretendiendo Morena, insisto, siguiendo algo que todos los partidos en el poder han planteado, pues evidentemente, pues coloca a los partidos, digamos, en la necesidad de sufragar sus gastos de donde sea y buscar eventualmente dinero donde no queremos que lo consigan. Ahora, o que lo vayan a buscar, ¿no? Hablando de autonomías, pero el principal problema sí, no es tanto el tema del financiamiento. El principal problema es el atropello y la vulneración a la representación de la pluralidad. Lo más grave de todo esto, de todo lo que has mencionado, de lo que se ha venido planteando en estos años, es la pretensión de desmantelar o de desaparecer o de sustituir la representación proporcional, que es la que permite que la diversidad política esté presente. ¿Y por qué? Porque es parte de un plan de poder del partido hoy mayoritario de hacerse con todo. Ahora, justo me quiero referir a eso. Me parece que el argumento de la desaparición de las plurinominales la han tomado como bandera también en diferentes momentos diferentes actores de la vida política de este país. Así Sin es. embargo, ¿cuál es el interés de Morena en estos momentos de ir por las pluris cuando pues ellos también lograron valiosos escaños en su momento en el Poder Legislativo, tanto federal como en los locales, a través de esta vía de las plurinominales? No solo lograron espacios importantes, Erika, que es cierto, sino que además fue una demanda, una de las principales demandas de la izquierda democrática desde 1977 en adelante. Es increíble que un gobierno que se dice de izquierda, yo creo que no lo es, pero bueno, se dice de izquierda, esté planteando la desaparición de la representación proporcional, cuando esa fue una de las banderas fundamentales de su lucha política en pos de la democratización del país durante décadas. Pero, como bien dices, esto no es una innovación de Morena. Morena lo ha llevado al extremo. Nunca nadie se había planteado la posibilidad de desaparecer a la representación proporcional, sino más bien de reducir su porcentaje, que hoy en la Cámara de Diputados, como sabemos, y en los congresos locales, es del orden de un 40-60, es decir, de 500 diputaciones federales, 200 son de representación plurinominal y 300 de mayoría relativa. Y la proporción es la misma en todos los congresos locales. Dicho lo anterior, por mandato constitucional. Dicho lo anterior, es cierto, el discurso antidiputaciones plurinominales nació con Fox. Con Calderón no a pretensión de reducir el número de diputaciones, afectando, por supuesto, las plurinominales. Con Calderón, con Peña Nieto también hubo una propuesta en ese sentido, y ahora pues el planteamiento está llevado al extremo. Lo que yo sugiero en este sentido es preguntarnos por qué desde el partido que esté en el poder, el que sea, siempre pretende dos cosas: quitarle dinero al financiamiento de los partidos, por un lado, como ya mencionábamos, y segundo, reducir las diputaciones plurinominales. Pues la respuesta es muy obvia, porque el partido en el poder quiere estar sobrerepresentado para poder actuar como si fuera el único o el principal o el preponderante partido, a pesar de que esa preponderancia no le haya sido otorgada en las urnas. Y el asunto es muy sencillo. Morena tuvo el 54% en las elecciones del año pasado, en las elecciones para diputados y senadores, 54-55%. No tuvo la mayoría calificada que ellos ostentan en el Congreso. Si tú quitas las diputaciones de representación proporcional o las reduces, pues claro que le permites que esa sobrerepresentación se potencie. Déjame hacer solo, Erika, para que se entienda qué es lo que está detrás, qué es lo que se pretende, y no es ser mal pensado. Si hubiera pasado, o si pasara en este tema específico de la representación proporcional, la propuesta que se planteó por parte de López Obrador en el Plan C, y con la que la presidenta Sheinbaum, hoy presidenta,
comulgó y comulga, pues habría solamente 64 senadurías elegidas todas por mayoría y habría 300 diputaciones solo elegidas por mayoría relativa. Con los números de la elección del año pasado, ¿sabes en qué se había traducido eso en el Congreso? Que con el 54% en la elección de diputados, Morena y sus aliados tendrían 256 diputaciones, es decir, con el 54% tendrían el 84% de la Cámara Baja. Y en el Senado, de 64 senadurías, tendrían 60, es decir, el 96% habiendo obtenido de la Cámara, 95%, perdóname, habiendo obtenido solamente el 55%. Es decir, está clarísimo qué es lo que se pretende, borrar la representación de las oposiciones para quedarse con todo el poder. Ese es el verdadero propósito de esta reforma electoral y el verdadero propósito que ha inspirado todas las reformas que hemos visto en el último año, que es lo que pretende Morena. Morena es un proyecto, no es un partido político, no es un movimiento, es un proyecto de hacerse y concentrar el poder en clave pues prácticamente absoluta, ¿no? Y esto pues, es una evidencia clarísima de ese propósito. Lorenzo Córdoba, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Me parece que lo más importante es que los ciudadanos escuchemos todos los análisis, todos los puntos de vista sobre esta reforma electoral, porque lo que se está tocando es justamente el mecanismo de representación que hoy tenemos los ciudadanos, de elegir a nuestros representantes, de elegir a nuestros administradores, y creo que lo peor que podemos hacer, y lo he estado repitiendo en este espacio, es pensar que nuestra participación se va a acotar a como nos digan que podemos votar. Creo que hoy lo que tendríamos que estar exigiendo es ser partícipes de esta reforma. Algo que me gustó mucho de cómo plantearon ustedes los exconsejeros esta contrapropuesta es que decían tiene que ser un proceso inclusivo, tiene que por ser consenso. por consenso. Es que mira, perdóname, te interrumpo, sí. Sé que estamos terminando, pero eso es clave. Es que una reforma electoral, primer punto, todas las reformas electorales en el pasado las habían pedido las oposiciones para mejorar las condiciones de la competencia. Es una propuesta que viene por primera vez desde el gobierno. Y segundo, si además se va a imponer, cuando las reglas del juego se imponen, pues estás llevando a los jugadores que tienen que someterse a esta a desobedecerlas o en todo caso a asumirlas como parte de los problemas, es decir, a deslegitimar esto. El consenso, aunque no lo entiendan los morenistas por obvias razones, es lo que más le favorece a quien gana las elecciones y es muy probable que Morena siga ganando elecciones en el futuro. Así que ojalá hice una reforma que resulte, digamos, de esta inclusión y de esta construcción de acuerdos que permitan que todos los jugadores estén conformes con las reglas y, por cierto, también con los árbitros que son los consejeros del INE, ¿no? Lorenzo, pues te agradezco muchísimo y espero que podamos seguir platicando porque justamente conforme vaya avanzando este tema, conforme conozcamos ya la propuesta formal del Movimiento de Regeneración Nacional, va a ser muy importante que los diferentes actores en la vida pública, pero sobre todo los ciudadanos, nos involucremos en este tema. Te agradezco muchísimo. Absolutamente, y gracias a ti, Erika. Con gusto, cuando tú quieras, estamos aquí en este espacio. Gracias, muy buenos días. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.